7:45 de la mañana le damos la bienvenida en este espacio a Bolívar Erazo, director ejecutivo del INAMI, que nos acompaña en el estudio en Quito. Doctor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Liz. Un gusto acompañarles. Empiezo preguntándole si efectivamente este es el peor estiaje que ha afrontado el país en los últimos 61 años, como dice el gobierno. Es correcto. Esos datos salen de unas estaciones que son de propiedad de SELEC y SENACE, y en esa ventana de tiempo de 61 años sí se calcula que las lluvias son las más deficitarias en estos 61 años. Efectivamente, la ministra de Ambiente decía ayer que las condiciones climáticas son anómalas, no llueve donde tiene que llover. Por ejemplo, ya Cuenca lleva 40 días sin lluvia, pero técnicamente, ¿qué más está pasando, doctor? Sí, es importante entender que este es un evento regional, no solo somos del Ecuador, es la zona centro-norte de toda América del Sur. Entonces, sobre esta parte del continente se ha posicionado una gran masa de aire caliente y está influenciado también por una zona de altas presiones. Para no ser tan técnico, una zona de altas presiones es como si el aire sopla desde arriba hacia abajo y eso impide la formación de nubes, limpia el aire, eso limita la formación de nubosidad, incrementa las temperaturas y la radiación solar. Entonces, esas condiciones se han posicionado desde aproximadamente la mitad del mes de julio. Durante agosto continuaron estas condiciones y se han agravado, han sido más agudas durante este mes de septiembre. Entonces, esas condiciones atmosféricas de aire seco, más un aire soplando desde arriba y limpiando esta atmósfera, han creado estas condiciones secas, pero de forma regional. Por supuesto, Ecuador pertenece a esta zona del centro-norte de América del Sur y también hemos sido afectados por este fenómeno atmosférico, este sistema atmosférico. Pero en esta época, por lo general, el Ecuador atraviesa por esta etapa de estiaje ya desde hace algún tiempo atrás, pero se pudo prever quizás el impacto que tendría de una sequía que se sabía a lo mejor iba a llegar, pero no con la fuerza con la que llegó y por la que estamos atravesando. Se puede pronosticar en función de la estacionalidad, es decir, en función de los promedios. Se hace un análisis, digamos, de los últimos 30 años y se puede hacer un promedio de qué podría ocurrir en estos meses que tradicionalmente, como bien lo menciona, son meses secos. Sin embargo, pueden existir años cuya anomalía de lluvia, es decir, sea mucho menor, que los valores de lluvia estén bajo los promedios históricos, que también ocurre, y son los años anómalos. Específicamente, estos meses secos de este año han sido más anómalo que los últimos 61 años, de acuerdo a datos de los caudales de entrada a la central Masar, y es un dato correcto, que son los estiajes más complicados en los últimos 61 años. Hemos analizado nuestras estaciones meteorológicas también en el INAMI. Nuestra serie no es tan larga como 61 años, pero de toda esa serie de estaciones, las lluvias en los días que vamos de septiembre también se configuran como las lluvias más deficitarias en toda esa serie histórica de esas estaciones meteorológicas. Ahora, pero realmente la data que puede recopilar el INAMI en base a estas estaciones es fidedigna, es oportuna. Se lo digo porque veíamos en un reportaje ahora en esta emisión informativa que en el 2015 de las 300 estaciones, más de 200 se apagaron, que actualmente estarían funcionando solamente 90. Existieron, sí, en el pasado con administraciones anteriores del INAMI existió una red, como bien lo menciona, aproximadamente de 300 estaciones en todo el territorio. Desde el año 2016 hasta aproximadamente el año 2020, en el INAMI no había existido presupuesto ni se habían gestionado proyectos para invertir en la reactivación de estas estaciones. Desde que estamos en la administración del INAMI, aproximadamente inicios del año 2022, hemos logrado recursos de inversión para hacer una reactivación de la red nacional de estaciones meteorológicas. En total en el país tenemos 134 estaciones, están activas en todo el país actualmente. Pero igual es menos de la mitad de lo que se tenía en el 2015 y eso de ahí en relación a la situación que el Ecuador atraviesa, el cambio climático, cada vez las cosas se ponen más complejas, más difíciles. Como le decía, ¿qué nos permite en realidad o qué nos falta para tener una información más precisa? Sí, es importante entender que la cantidad de estaciones no necesariamente significa un mejor monitoreo, mejor calidad de información. Es más importante tener una red representativa en todo el país,
cuya red se visite, se mantenga y se asegure que esa calidad de datos sea correcta y que la serie de datos sea continua. Eso es mucho más importante que la cantidad de estaciones. Este dato que les menciono de las 134 estaciones a nivel nacional, si es que consideramos todas nuestras provincias para dar un dato de la densidad de cobertura de las estaciones, más o menos hablaríamos que tendríamos 5 estaciones por provincia más o menos. Pero no solo las estaciones permiten hacer un monitoreo correcto en el país, es una mezcla de información. Son las estaciones que están en la superficie midiendo los datos de temperatura, humedad, vientos, etcétera, etcétera, pero también se hacen análisis con imágenes satelitales y también con modelos de simulación atmosférica. Entonces, estos 3 insumos juntos son los que permiten hacer un análisis mucho más detallado de qué ocurre en las condiciones en todo el país. Si se están configurando condiciones para que llueva, para que suba la temperatura, disminuya, existan ráfagas de viento, etcétera, etcétera. Entonces, no son solo las estaciones la única fuente de información, es una mezcla de fuentes de información que analizamos permanentemente en la sala de monitoreo del INAMI. ¿Pero alcanza con lo que tenemos actualmente? ¿Se necesita más incrementar ese presupuesto? Y se lo pregunto porque el COE ayer decían que el INAMI va a tener esta función de unificar la información sobre la data o lo que va pasando en el campo climático, información que viene del sector público, del sector privado, y en base a lo que ustedes emitan se tendrán que ir tomando decisiones. Justamente, aparte de la red que le menciono de 134 estaciones de propiedad del INAMI, estamos en el trabajo de integración de la red de otras estaciones que pertenecen a otras instituciones. Por ejemplo, a GATS provinciales, GATS cantonales, empresas de agua potable en todo el país, disponen de redes locales que son privadas y que las han manejado históricamente con sus presupuestos. Estamos justamente en el trabajo de integrar esas redes para tener más ojos también en el territorio. Entonces, es una cuestión de mantener nuestra red de estaciones con calidad de datos asegurada y de forma continua, y también sumar estas redes que tradicionalmente han funcionado un poco separadas. Cada empresa, cada GAT las ha manejado de forma separada, pero lo correcto es que se integren en una sola base de datos hidrometeorológica nacional y estamos en ese trabajo. La red ¿Cuánto tiempo pudiera tomar esto, doctor? La red que está a punto de integrarse, y hablo de las 2 siguientes semanas para que esa red ya pertenezca a nuestra base de datos, es la de la empresa de agua potable de Quito, por ejemplo. Hablamos de aproximadamente 55 estaciones que se sumarían a la red nacional de datos hidrometeorológicos. Esa es la más reciente que integraríamos. Las siguientes que tenemos en el mapa para integrarlas son, por ejemplo, de la empresa de agua potable de Guayaquil, EMAPAG, que también maneja una red de pluviómetros que miden lluvia en la ciudad. Y así estamos firmando convenios con varios GATS y empresas públicas y privadas también para empezar a integrar paulatinamente esas redes de datos a nuestra base de datos nacional. Doctor, hay una crisis de agua terrible que pone en riesgo incluso la soberanía alimentaria. ¿Hay probabilidades de que llueva en estos días? Sí. En algunos puntos del país, sobre todo en la sierra y el oriente. Así es. De acuerdo a nuestro monitoreo permanente, como le contaba, estos últimos 2 meses y medio, julio, agosto, septiembre, hemos estado experimentando un sistema atmosférico con aire seco y altas presiones que limpia esa atmósfera. Sin embargo, para los días finales de este mes de septiembre, inicios de octubre, más bien ya se están configurando condiciones beneficiosas para que vuelvan a aparecer paulatinamente las lluvias. Es decir, ya las condiciones atmosféricas serían más benéficas para que el aire empiece en cambio a ascender y que se acarree humedad encima del territorio. Entonces sí, ahí son buenas noticias que en los días finales de este mes y durante el mes de octubre habría una reactivación paulatina de las lluvias en la región interandina y región amazónica. De manera sostenida, de tal forma que quizás eso pueda llevar a que se aminoren los apagones que se vienen, al menos en tiempo. Las lluvias que tenemos previstas son de intensidad muy leve. Es decir, en octubre sería una reactivación paulatina de las lluvias. Es importante entender que una vez que llueva, esa agua no
no llega inmediatamente a los cauces de los ríos que luego alimentan las centrales hidroeléctricas. Toma ciertos días y semanas que esas gotas de agua que caen de la lluvia ingresen al suelo y se infiltren por los poros del suelo y luego lleguen a los cauces de los ríos. Entonces hay un periodo de desfase entre que llueva y esa agua llegue a los cauces de los ríos. Entonces esa reactivación de caudales no es inmediata. Sin embargo, son buenas noticias que sí se reactivarían paulatinamente las lluvias a finales de este mes y durante el mes de octubre, que sería un mes de transición. Ahora, ayer el COE declaró alerta roja en 15 provincias del país. Decía que hay 15 ciudades que se han visto obligadas a racionar el agua potable y más de 30 en peligro debido a la sequía. Hay el riesgo que debido a esta ausencia de lluvias, y ahora usted menciona lluvias leves que se registrarían a finales de este mes, a inicios de octubre, que en el corto plazo a lo mejor esa alerta roja se extienda prácticamente a todo el país. No necesariamente. Yo creo que si las lluvias, por más que sean leves durante el mes de octubre, son de forma continua, esa cantidad de agua sí permitiría recargar otra vez las fuentes de agua que abastecen de agua potable a los GATS, a los cantones, provincias, ciudades. Entonces, no solo la intensidad es lo que importa, sino la continuidad de esas lluvias. El sistema atmosférico, los sistemas atmosféricos son bastante dinámicos y por supuesto en el INAMI informaremos de forma continua cómo evoluciona esta reactivación paulatina de las lluvias para que los GATS estén permanentemente informados y por supuesto el COE también tome decisiones en la marcha. Bueno, seguramente es un monitoreo que se va realizando constantemente y del que el país pues debe recibir la información también oportunamente. Quiero agradecerle, doctor, que nos haya acompañado esta mañana con su análisis. Muchas gracias, Liz. Un gusto. Gracias a usted. Nuevamente son ya las 7:58 de la mañana. Estamos prácticamente concluyendo esta emisión, Milton, con este tema tan preocupante, porque incluso hay un estudio del Banco Mundial que dice que si Ecuador no adopta medidas urgentes, también las pérdidas económicas van a ser sumamente duras para nuestro país. Así es, Liz. Así que también depende de nosotros, ¿no? Si podemos ahorrar agua y también ahorrar energía eléctrica. Ya sabemos que nos han dejado en soletas, pero si podemos ir apagando focos de vez en cuando, sería bueno porque aportamos un poquito. Bueno, eso aquí estamos concluyendo. Ya vienen inmediatamente las noticias de la comunidad. Contigo hasta la noche, conmigo hasta el mediodía. Así es. Buenas noches. Buenos días. Buenos días.